Mi historia comienza hace unos 2 o 3 meses, cuando un amigo y yo decidimos intentar utilizar una tabla Ouija en nuestra escuela de los suburbios de Brisbane, Australia. No nos lo tomamos tan en serio como deberíamos, ni tomamos precauciones sobre la seguridad de su uso. Con solo 16 años, estábamos experimentando con cosas nuevas, una estupidez en retrospectiva. Montamos la Ouija en un rincón apartado de la biblioteca del colegio, pensando que era una forma divertida e inofensiva de pasar el tiempo. Mi amigo, siempre el más atrevido, tomó el mando con confianza, colocó la plancheta en el centro y nos indicó que pusiéramos los dedos ligeramente sobre ella. Empezamos a hacer preguntas estándar como ¿hay alguien ahí? ¿Y cómo te llamas? Todo ello intentando no hacer ruido, ya que estábamos en la biblioteca. Al principio no pasó nada, pero luego la plancheta empezó a moverse lentamente. Pensamos que se trataba de nuestra imaginación o de uno de nosotros. Hasta que deletreó algo extraño, estoy aquí. Seguimos preguntando, cada vez más inquietos, a medida que la plancheta pasaba de una letra a otra a mayor velocidad. Al final, salió Jaime, Jamie. Eso me asustó, ya que ese es mi nombre, y ninguno de mis amigos sabía que esto iba a suceder. Nuestra última pregunta fue sobre quién era el espíritu, y se deletreó Billiam, Bill. Esto nos dejó confusos y algo divertidos. Decidimos terminar la sesión, pensando que todo era una broma. Después de esto, empezaron a pasar cosas raras en mi casa. Al principio, eran cosas pequeñas. Por cierto, vivo con mi madre en una casa grande. Ella vive arriba y yo abajo. Rara vez está en casa, así que estoy solo. Así que, aquí va la historia. Al principio, los sucesos extraños solo ocurrían cuando yo estaba en casa, así que mi madre nunca me creyó. Comenzó con arañazos en las paredes y sonidos de cosas subiendo y bajando las escaleras. Decidí bendecir la casa. Funcionó durante unas semanas, pero luego volvió y empeoró. Se intensificó hasta el punto de que, cuando estaba en el piso de abajo, podía oír cosas caminando por el piso de arriba. Las puertas se abrían y cerraban, los grifos se cerraban, y algo susurraba mi nombre, Jamie, cada vez que me acercaba al armario de mi madre. Mis perros ladraban a la pared de la cocina. Los objetos se movían delante de mis ojos y siempre veía una sombra caminando por el piso de arriba. Sentía que algo me tocaba las piernas y los hombros, y tenía una sensación inquietante cada vez que subía las escaleras. Todas mis amigas que me visitaron experimentaron algo fuera de lo normal. Se notaba especialmente con los novios o los chicos que me gustaban. El espíritu se ponía muy celoso, se podía sentir su ira cuando había un hombre cerca. Intentaba ahuyentarlos de la casa. Más tarde, mis amigos varones me contaron sus experiencias, siempre coincidiendo con los sucesos que yo mencionaba, aunque nunca les dije que mi casa estuviera encantada. El incidente más notable fue el de mi amiga Mía y su novio, que vinieron a pasar la noche. Salí a comprar la cena y, cuando volví, me encontré a Mía llorando por la ventana. La calmé y me contó lo que había pasado. Nunca le había dicho que mi casa estaba encantada porque pensaba que no me creería. Dijo que oía algo arriba, murmurando palabras y caminando. Ya no le gusta quedarse en mi casa. Cuando estoy en el baño, oigo cómo se abre y se cierra la puerta de atrás. Cuando voy a comprobarlo, está abierta de par en par, como si la hubieran forzado con mucha fuerza. Empecé a cerrarla con llave, pero sigue ocurriendo aunque esté cerrada. Cuando duermo en mi cama, golpea las paredes y suelta un gemido escalofriante. Lo maldigo y deja de hacerlo. El otro día vino un amigo, Alex, y estuvimos en mi habitación. Me preguntó quién estaba en casa y correteando por el piso de arriba. Sentí un escalofrío cuando le dije, nadie. Entonces oímos que se cerraba la puerta principal y que alguien subía corriendo las escaleras. Ambos nos levantamos para comprobarlo, pero no había nadie. La semana pasada, mi nana, una firme creyente en el Señor, vino de visita. Llegué a casa de una fiesta y la encontré pálida. Había visto una sombra caminando y oído susurros cerca del armario de mi madre. A veces, incluso decía mi nombre. Anoche estaba sola en el piso de arriba cuando oí que subían y bajaban las escaleras.
Fui a comprobarlo, pero no había nadie. Al girarme para alejarme, empezó de nuevo y pude sentir las vibraciones de los pies al golpear los escalones. Cuando volví a subir y me senté en el salón, las puertas y los armarios empezaron a abrirse y cerrarse. Paró durante unos minutos y luego empeoró, golpeaba la pared detrás de mí. Bajé las escaleras y me encerré en mi habitación. Entonces empezó a golpear las paredes del piso de arriba y soltó un chillido. Se me puso la piel de gallina y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo hay un espíritu. Cuando llego a casa, siento su presencia al instante. Esto ocurre todos los días, y no es solo una cosa, son todas las cosas. Abrir y cerrar puertas, subir y bajar escaleras, etc. Esta es la cosa más tonta en la que he participado. Al leer sobre momentos con la Ouija en este sitio, me preguntaba a mí mismo por qué nunca había experimentado algo así. Quiero decir, lo hice una vez con mis amigos en la escuela cuando teníamos un periodo libre, pero era uno de esos cutres hechos de cartón y parecía algo que comprarías en una tienda de magia barata. De todos modos, al sacar el tema, mi amigo, que es una especie de experto en cosas paranormales, dijo que cuando lo hicimos, estábamos bromeando. Ninguno de nosotros creía realmente en ello. Así que mi amigo cogió 5 velas blancas y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, vamos a comunicarnos con algunos espíritus. Me asusté un poco y le pregunté si era buena idea debido a las historias que había leído aquí. Me dijo que estaba bien. Mientras las velas estuvieran encendidas, el espíritu quedaría atrapado en el círculo. Era una especie de barrera. No tengo ni idea de dónde sacó la información. Entonces llamó a nuestros otros 3 amigos, que estaban jugando al Street Fighter 4 en el piso de abajo, para que subieran y se unieran. Daniel, el experto en lo paranormal, colocó las velas en forma de estrella. Las encendió y nos dijo que nos sentáramos fuera de ella, pero entre las velas, y colocó la Ouija en el centro. Uno de mis amigos se reía. Nos sentamos y empezamos a hacer preguntas. Mi amigo, que antes se estaba riendo, estalló en carcajadas y preguntó, ¿tu ectoplasma es tu semen? Todos empezamos a partirnos de risa. Luego Daniel nos dijo que teníamos que ponernos serios, pero algunos seguíamos riéndonos. Entonces, de repente, el puntero se puso a 3. Daniel dijo, no lo mováis. Todos nos sorprendimos al decirle que ninguno de nosotros lo había movido. Todos soltamos el puntero y este se sacudió un poco hacia la izquierda, pero no mucho, lo suficiente para que 5 de nosotros nos diéramos cuenta de que se había movido solo. Mi amigo Craig, que empezaba a asustarse, se levantó y señaló el tablero. ¿Qué demonios ha sido eso? Todos nos levantamos y nos miramos. Daniel, por su parte, puso la mano en el puntero y nos gritó que hiciéramos lo mismo. Los 3 lo hicimos, pero Craig decía, ni hablar, tío. Esto es una mierda de miedo. Estoy fuera. No me van a poseer. Daniel le gritó que simplemente lo hiciera, así que se sentó y puso una mano en el puntero en señal de frustración. Daniel, que era el único que estaba serio, preguntó, ¿qué significa 3? Kira, la que había hecho esa pregunta inapropiada, empezó a reírse de nuevo. Pero esta vez, Daniel le dijo que se lo guardara para sí. El puntero se movió de nuevo a 2. Daniel nos miró, y ahora todos estábamos asustados. Yo pensaba para mis adentros, esto está pasando de verdad. Le dije a Daniel que parara porque estaba recordando las historias de aquí. Estuvo de acuerdo, pero en cuanto soltamos el puntero, salió disparado hacia uno. Daniel se levantó rápidamente y salió corriendo. Todos nos apartamos del tablero y él volvió corriendo con una campana y un poco de incienso. Se acercó a una de las velas para encender el incienso, pero se apagó sola. Daniel, que obviamente se había asustado, estaba entrando en pánico, sin saber qué demonios hacer. Rápidamente se dirigió a los otros 4 que quedaban, y volaron por sí mismos. Los 4 nos quedamos atrás,
cagados de miedo. Encendió el incienso con el mechero y empezó a tocar la campana. Rick gritó entonces como un loco y retrocedió asustado, haciendo que los tres cayéramos al suelo. Todos decíamos, ¿qué demonios ha sido eso? Rápidamente se alejó de la puerta todo lo que pudo y dijo, hay una especie de hombre con media cara parado en la puerta. A todos nos entraron escalofríos y empezamos a alejarnos de la puerta, pero sin mirarla. Craig, de repente, empezó a vomitar. Corrí hacia Daniel y le agarré del brazo para decirle que hiciera algo. A todos nos costaba respirar y nos sentíamos muy débiles, hasta el punto de que estábamos a punto de llorar. Ya sabes, como cuando estás muy cansado, suspiras y gimes, y parece que estás a punto de llorar. Daniel encendió entonces las 5 velas, arrojó el incienso sobre la tabla y le prendió fuego. Al cabo de unos segundos, todo volvió a la normalidad. Todavía nos sentíamos un poco débiles, pero nuestras fuerzas se estaban recuperando. Rick todavía estaba conmocionado por lo que vio. Kira estaba de pie, mirando al espacio de la conmoción. Craig estaba tumbado en la cama. En cuanto a Daniel y yo, estábamos limpiando. Habían pasado 4 días desde aquel suceso. Todas las mañanas me despertaba y me dolía la cabeza, hasta que me volvía a acostar. Entonces no me pasaba nada. Al cabo de un rato, me levantaba y me volvía a doler mucho la cabeza. Rick tenía flashes del tipo de la media cara todas las noches exactamente a las 9 de la noche. Craig se despertaba en momentos aleatorios durante la mitad de la noche con una sensación de miedo abrumador apoderándose de él. Kira ya no puede estar solo en su casa porque siente como si alguien le vigilara. Y Daniel oye susurros durante la noche. Mis dolores de cabeza iban y venían, pero la medicación no parece hacer nada. Voy a ver al médico este fin de semana. Sí, nunca había jugado con una ouija, pero una noche mi primo nos convenció para que lo intentáramos. Mi primo, un par de años mayor que yo y probablemente mi mejor amigo, siempre estaba lleno de ideas aventureras. Para ser sincera, yo estaba aterrorizada. Había oído innumerables historias sobre espíritus y fantasmas mientras crecía en la Australia meridional rural, donde no había mucho que hacer. Estas historias me producían una extraña fascinación. Así que, con una mezcla de miedo y curiosidad, acepté esta nueva experiencia de relacionarme con los espíritus. Mi primo me explicó todas las reglas, insistiendo en que si no creíamos, no funcionaría. Me dijo que no era un tablero de ouija original, pero me aseguró que utilizar una moneda de plata en uno casero funcionaría igual de bien. También me dijo que no importaba si era de plata auténtica o no, que lo importante era el color. Teníamos que soplar en ambas caras de la moneda, colocando los dedos ligeramente sobre ella en el centro de nuestra ouija casera. Ni idea de dónde sacó la información, pero él era la autoridad en la materia, así que ni se me ocurrió cuestionarle. Nuestro primer encuentro con un espíritu me dejó totalmente desconcertado. Debía reír o llorar. Estaba convencida de que mi primo me estaba gastando una broma, aplicando presión a la moneda mientras deletreaba S8N. Pronto aprendí que una de las reglas importantes de la ouija es que si se deletrea el alfabeto en orden, significa que el espíritu desea entrar en nuestro mundo. Esto sucedió varias veces esa noche, no fue la mejor manera de comenzar mi primera experiencia con la ouija, y me dejó en un estado de terror. Tenía miedo de dormir, de estar sola, de hacer cualquier cosa. Incluso me daba miedo ir sola al baño. Aquella noche, después de dormirme apenas 1 hora, me despertaron los ruidos de mi tía. Toda la casa se sumió en la oscuridad. Luchando por volver a dormirme, sentí un repentino escalofrío. Las mantas a los pies de mi cama se hundieron, como si alguien hubiera tomado asiento. Presa del pánico, desperté a casi todos los habitantes de la casa, solo para que me dijeran que todo estaba en mi cabeza. Todavía temblando de miedo, insistí en que mi otro primo durmiera en la cama con mi hermano pequeño y conmigo. Una vez más, la cama empezó a hundirse, confirmando mi temor de que efectivamente había algo allí. Demasiado aterrorizada para mirar, me quedé inmóvil y me cubrí la cabeza. A la mañana siguiente, le pregunté a mi hermano pequeño si había sentido que la cama se hundía, y para mi horror y alivio, estuvo de acuerdo.
Esto es solo un atisbo de mi primera experiencia con una tabla ouija. Siéntase libre de comentar con cualquier pregunta o teorías que pueda tener acerca de esta noche misteriosa. Esta historia ocurrió en el verano de 2006, si no recuerdo mal. Mi mejor amigo de entonces, James, se quedaba a dormir en mi casa. Ya no soy amigo suyo, pero en aquella época solíamos hacer todo juntos. Hacíamos muchas pijamadas, pasábamos casi todos los días juntos, pero nos interesaba especialmente lo paranormal. Una noche, después de bañarnos en mi piscina, estábamos en el ordenador buscando cosas sobre fantasmas, espíritus, etc. Mi madre nos dijo que era hora de cenar, así que nos sentamos a la mesa y empezamos a comer. Le conté a mi madre lo que James y yo habíamos estado investigando y leyendo. Nos contó historias de cómo, cuando tenía unos 14 o 15 años, solía hacer ouijas con su madre y su tía. Dijo que solo las usaron unas 5 veces. James y yo le rogamos que nos dejara probar uno. Después de suplicarle durante unos 15 minutos, fuimos muy insistentes, accedió. Colocamos el tablero en la mesita. El tablero tenía las letras del abecedario recortadas y colocadas en círculo, con él sí en la parte superior del círculo y él no en la inferior. James, mi madre y yo pusimos los dedos índices muy ligeramente sobre el cristal. Antes de empezar, mi madre nos explicó que, para que funcionara, teníamos que creer de verdad en ello. Tenías que tener la mente abierta, de lo contrario, no funcionaría. También dijo que había que ser amable con los espíritus, tratarlos como te gustaría que te trataran a ti. Como James y yo nunca habíamos hecho esto antes, mi madre empezó haciendo preguntas como, ¿hay algún espíritu presente? En unos 20 segundos, obtuvimos una respuesta. El vaso se movió así. James y yo nos miramos como diciendo, no lo voy a mover. ¿Qué demonios? No recuerdo con claridad qué pregunta hizo mi madre a continuación, pero empezó a deletrear palabras sin sentido. Mi madre preguntó entonces si podíamos tener a alguien que hablara inglés. De nuevo, la respuesta fue sí. James y yo teníamos muchas ganas de hablar con uno de nuestros mejores amigos, Daniel, que había fallecido hacía unos 2 años. Hablamos con él un rato. Le hicimos preguntas que en realidad solo él o cualquiera de nuestros amigos hubiera sabido. Le preguntamos con quién quería hablar y el vaso se dirigió hacia mí. Casi se cae de la mesa. Mi madre preguntó entonces si estaba a salvo en el cielo con todos los ángeles y si le iba bien. Pasó así. Para entonces, James y yo estábamos llorando a mares. No sé qué nos hizo llorar. No estábamos tristes, creo que fue más el alivio de saber que estaba bien. Mi madre también quería hablar con su madre, mi nana, que había fallecido 4 años antes. Le pregunté a Daniel si le parecía bien que habláramos con mi abuela. Pasó así y le dimos las gracias. Mi nana siempre llamaba a mi mamá SY, aunque mi mamá se llama Penny. SY era una especie de apodo cariñoso para ella. Mi madre preguntó si Nana estaba allí, y pasó así. Entonces le pregunté con quién quería hablar. Me dijo SY. Hablamos un rato con Nana. Nos dijo que nos quería y nos echaba de menos, pero que estaba bien. Entonces, Nana dejó de responder. Estuvo en silencio unos 2 minutos. Mi madre preguntó si había alguien, pero el cristal no se movió durante un rato. No se posó en sí, no ni en ninguna de las letras. Pero entonces empezó a moverse muy deprisa en el sentido de las agujas del reloj. James y yo nos estábamos asustando mucho, así que mamá nos dijo, adiós, quitamos los dedos del cristal y lo recogimos. Ahora, después de hablar con los líderes de mi grupo de jóvenes y leer más y más sobre las tablas ouija, sé que pueden ser malignas, y probablemente no era Daniel o mi nana con quien estábamos hablando. Pero si es malo, ¿por qué cuando preguntamos si estaban a salvo en el cielo con los ángeles, dijo? Aquí estoy. En 2004, mi hermana mayor empezó a sentir curiosidad por lo oculto y a escondidas utilizaba una ouija con sus amigos en casa. Mi madre ya había tenido experiencias perturbadoras con la ouija y no aprobaba que mi hermana jugara con ella.
En abril de 2005 empezamos a notar actividades extrañas en la casa. Al despertarnos, encontrábamos platos y tazas rotos en el salón, objetos que faltaban o aparecían en lugares insólitos, ruidos de golpes o puertas que se abrían y cerraban a altas horas de la noche sin que hubiera nadie cerca. En octubre de 2005, la actividad se intensificó. Oíamos voces sin cuerpo que nos llamaban por nuestros nombres, música a altas horas de la noche y objetos que se movían delante de nosotros. Podíamos vislumbrar figuras sombrías que se movían por la casa e incluso nos tocaban o agarraban mientras estábamos en la cama. Uno de los incidentes más destacados es el de mi hermano, que afirmó haber recibido una bofetada en la cara al entrar en el cuarto de baño una noche. También afirmó haber visto una figura flotante que se le acercaba en otra ocasión. En noviembre de 2005, tuve una experiencia que aún hoy me aterroriza. Para entonces, mis 4 hermanos y yo estábamos demasiado asustados para dormir en nuestras propias camas. Como nuestro padrastro trabajaba de noche, mi madre nos hizo dormir a todos en su habitación. Yo estaba en el colchón más cercano a la puerta. Una noche, me desperté con el ruido de la puerta que se abría detrás de mí. Estaba demasiado asustada para mirar, moverme o hacer ruido, esperando que lo que entrara fuera a parar a alguno de mis hermanos en vez de a mí. Cerré los ojos e intenté parecer dormida. Fuera lo que fuese, vino directamente hacia mí. Cuando se arrodilló, oí crujir sus huesos. Me quedé paralizado de miedo al sentir una mano en mi cabeza, con largas uñas arañándome el cuero cabelludo. Estuvo rascándome tranquilamente la cabeza durante 1 minuto, hasta que dijo, «Aléjate de mí». Grité hasta que mi madre se despertó y me negué a dormir sola el resto de la noche. 2 días después, mi madre encontró la ouija y la destruyó. La actividad paranormal disminuyó considerablemente, pero seguíamos presenciando sucesos extraños de vez en cuando, aunque no con tanta frecuencia ni tan aterradores. Siempre me pregunto si la entidad que me dijo que me mantuviera alejada de ella iba en realidad tras mi hermana. Todo lo que sé es que ella lo invitó a su vida, e incluso ahora, experimenta sucesos paranormales con regularidad en todas las casas en las que vive.